Estamos en comunicación con Gustavo Marangoni, politólogo, y le damos la bienvenida acá a Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Qué tal, Gustavo? Acá Damián y Darío te saludamos. Hola Damián, Darío, buenas tardes, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, no sé si estabas escuchando o viendo el discurso de Cristina. Sí, la verdad que me parece muy interesante la apertura que hiciste, ¿no? En el sentido de no solo poner la mirada y los oídos en el hoy, sino también en lo que puede suceder en las próximas semanas y en los próximos meses. Y quizás arranco por ahí, que habrá que ver si esta intensidad de la polarización política de la Argentina se traduce también en mayor volumen electoral que vemos, del que hemos visto en estas 7 elecciones provinciales que se han registrado en el 2025, o si esto sirve para que quienes se identifican de un lado o del otro, digamos, tengan más firmeza, más convicciones, más ganas de volver, en el caso de Cristina, como dijo, no sé, volver, o en el caso de los antikirchneristas, de decir, bueno, se terminó, nunca más, y ellos, digamos, harán más firmes sus convicciones y aquellos que no compartan el diagnóstico de unos y de otros, al carecer, por lo menos hasta el momento, de alguna propuesta interesante o firme a nivel nacional, decidan quedarse en su casa y darnos en octubre un registro electoral como el que se viene viendo en la provincia. Pero no es una afirmación, es una pregunta, ¿no? Obvio, es una pregunta, Mayor... es una, sí, es claro, toda una hipótesis, porque aparte uno piensa, arrancamos de Cristina presa, conviene, no conviene al oficialismo. Si vemos la historia dice que nunca fue bueno meter preso un líder porque eso también reaviva el fanatismo, algo que estamos viendo hoy por hoy en esta marcha. Es llamativo también, ¿no? Por otro lado, porque muchos miran como, más allá, yo hablo de por ahí los neutrales, saquemos los extremos, que siempre son malos, pero hablemos de lo neutral. ¿Cómo mira un neutral esto? ¿Qué le pasa con esto? Y eso te pregunto a vos. No, a ver, para mí el hecho de que en estas 7 elecciones provinciales haya un 15 o un 20% de gente que habitualmente iba a votar y no va, es un mensaje para toda la dirigencia Claro, política. sí, Y yo te diría, con un poco más de énfasis, quizás más para el oficialismo que para la oposición. sí, Porque la sí, oposición, vamos a hablar en los términos libertarios, no porque yo escriba a ellos, sino simplemente por una referencia. Ellos dicen, bueno, la casta, está bien, la casta, los que no van a votar dicen, listo, a los de siempre no los voto, pero no están yendo tampoco a votar lo de ahora, a lo que se supone que son claro, la novedad. claro. Entonces ahí yo diría, hay un registro como para tomar nota, ¿no? Si yo estuviese en equipo de campaña del oficialismo, diría, che, de esto, investigueme más, hagamos más focus group, hagamos encuestas sobre los que no fueron a votar y eventualmente cuáles son los motivos que grimen para no hacerlo. Me parece que hay una hipótesis que es muy plausible, pensar que para ellos son todos lo mismo. Por eso, digamos esto, voy a ser muy un poco original con el ejemplo y me disculparán, como un River Boca, bueno, fenómeno, vos sos de River y tenés mucho más énfasis para estar en contra de los de Boca y viceversa. Ahora los que no son de uno y del otro, ¿qué actitud toman? No sé, Dicen, por me eso. siento en la tele y miro el superclásico, pero lo miro como un espectador a la distancia porque yo tengo otras parcialidades que hoy no están disputando el campeonato, que no se puede juntar, o de última, a lo mejor me tiento y por un partido me voy a poner más de uno que del otro porque hay una cuestión que me genera cierta empatía o cierta antipatía. Y va a Y haber para mí condimentos es que un sí te poco van a hacer pensar eso. Yo creo que en cualquier cosa terminás tomando partido por algo, por pequeños detalles, por vicisitudes que hay en el medio, por acontecimientos. mira, si uno hace una suerte de focus group familiar, de amigos, de aquellos que están menos cerca de la política que ustedes, los periodistas, nosotros los politólogos, los analistas, etcétera, ¿no? Aquellos que miran y con cierta distancia o homogeneidad. Yo he escuchado de todos estos días. Dicen, mira, yo no la quiero a Cristina, pero la verdad que no sé si estoy tan de acuerdo con esto. Y hay otros que dicen, no, la verdad que no puede ser, que salga del balcón y que haga todo el lío, finalmente está presa. De gente que a lo mejor llega a la política sin el análisis, sin una carga o con un bagaje, y como bien señalabas vos, por pequeños detalles que a veces terminan volcando o inclinando el cielo de la balanza. Pero el grado de participación combinado con una situación de la economía real, que no es del todo favorable y que yo creo que
indudablemente va a llevar a que la economía post-octubre tenga un reseteo, porque vemos que hay volúmenes desiguales en el nivel de actividad, porque hay en el gobierno una suerte de primacía de los financieros sobre la actividad productiva bueno, que empieza a generar resultados tanto positivos como espera el gobierno, por ejemplo en la inflación, pero también negativos en materia de empleo, en materia de ingresos, en materia de consumo. Entonces, se arma un combo. A ver, uno cuando mira la realidad se pregunta, lo voy a presentar de una manera un poco pretenciosa de mi parte, ¿estamos frente a un cosmos o estamos frente a un caos? El cosmos se supone que tiene un orden, que a veces uno no llega a determinar, pero hay un orden detrás de las cosas. El caos justamente, ¿no? Nos presenta una realidad que vos decís que esto no responde a nada. ¿Cómo llegamos a esta situación de Cristina? Porque el gobierno la alentó. Yo se lo pondría entre comillas y en el signo de pregunta. No afirmaría que Milei promovió que Cristina vaya presa como Macri en su momento, cuando era presidente, era claro, público y notorio que iba en esa dirección. Pero la justicia, en el caso de que haya actuado por intereses específicos, por cuestiones que a los que están en la superficie se le escapa lo que pasa en el sótano del poder, terminan generando, de hecho, una cuestión de fuerte impacto político, porque la marcha de hoy iba a ser originalmente en Comodoro Pi, es decir, iba a ser un reclamo a la justicia, y terminó en la Plaza de Mayo, que es el locus político, es la arena política más notoria de la historia argentina desde hace por lo menos 80 años. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿esto está conducido o está desconducido? A los que les gusta leer mucho el Código Da Vinci, qué sé yo, piensan en complot, etcétera. Ahora, yo tengo cierta inclinación a pensar que lo más crítico de esta situación es que está desconducida. Ajá. Está desconducido porque la Argentina me parece que está rota en pedazos y es un país en el cual el todo es menos que la suma de las partes. Las partes son muy poderosas en Argentina. Vos tenés sectores económicos poderosos, tenés sectores de la justicia poderosos, tenés sectores en la política poderosos, intendentes o gobernadores que a lo mejor, o legisladores que hace 20 o 30 años que están. Pero sobre eso no se monta algo tan firme y tan robusto, sino se monta algo mucho más frágil. Todos los presidentes lo saben, por eso cuando llegan a la presidencia están temerosos y sobreactúan poder porque tienen miedo de que se lo lleven puesto a los 10 minutos. De hecho, las situaciones muchas veces cambian de manera muy veloz. Recordemos que la propia Cristina Fernández, que fue elegida en primera vuelta y con el 45% de los votos en el año 2007, 4 meses después tenía la crisis del campo, y cuando fue reelecta con el 54%, se encontró con que a los pocos meses la situación derivaba en una creciente oposición que después termina fraguando en Juntos por el Cambio. Pensemos en Mauricio Macri, que gana la intermedia del 2017, euforia, le había ganado la propia Cristina, y cuántas veces oye Cristina, ¿no?, en esta conversación, a lo largo de los años, y estaban en una suerte de euforia amarilla que se terminó al mes y medio después. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el poder? Sería la pregunta. Tendemos a pensar por inercia que, bueno, la Casa Rosada, en el presidente, Uh-huh. y quizás los presidentes terminan siendo figuras, no digo precarias, sería un término muy fuerte, pero figuras más volubles, ¿no?, que otros poderes más firmes que hay en Argentina. Sí, O sea sin duda, que detrás, operan. detrás de ellos es como que son la imagen, pero detrás en realidad quien domina o quien gobierna el país no son ellos, sino que son estos poderes separados que vos decís de alguna manera. Uno tiene a veces la idea de que los políticos y que los presidentes son inquilinos del poder y que los propietarios son otros. Uh-huh. ¿Y está muy alejado la Pero realidad de eso? Perdón, Gustavo, ¿está muy alejado eso No. de la realidad? No, yo creo que no. Yo recuerdo la frase. Yo recuerdo la frase de Manieto. Pero por un problema adicional. Bueno, ¿no? Claro. Siempre le atribuyen, ¿no? ¿La atribuyen o es real? Un rol menor, decía. Claro. Pero no sé, juro que no. Pero el punto es que hay un problema que va a ser, a mi criterio, y más inestable. Que esos poderes no actúan coordinados. Si actuaran coordinadamente serían un establishment, que es una palabra desagradable, pero que todos los países tienen. Nosotros no tenemos un establishment. Uh-huh. Un establishment es un conjunto de personas, sí. 200, 300, que representan intereses diversos en el orden de lo político, lo económico, lo social, lo internacional, etcétera,
y que de alguna manera actúan en algún punto como un poder moderador. Dicen, bueno, en esto estamos de acuerdo. El problema es que nosotros no tenemos establishment. El establishment está todo roto y lo vimos en muchas oportunidades. Digo, en la causa Cuaderno, por ejemplo. Mm. Un presidente surgido de ese núcleo lo termina involucrando en una causa judicial a sus propios pares de otras épocas, ¿no? Y lo complica y lo complejiza y acelera el deterioro del gobierno de Juntos por el Cambio. Y lo propio podríamos plantear en otros órdenes de la vida política. Yo creo que mi país es un archipiélago en el cual, por lo pronto, está todo roto y es difícil suturar. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿la libertad de avance y Milei proponen crear una nueva hegemonía que unifique o se pretende reinando sobre estos pedazos? Y en el medio estamos nosotros también, ¿no? O sea, el laburante, Siempre. el que quiere salir adelante, el que quiere comprarse un auto, una casa, el que quiere evolucionar, el que quiere llegar a fin de mes, y le dicen, no hay plata porque los sueldos no alcanzan porque se robaron todo. Y por otra parte, el gobierno actual, y no, hay que ajustar justamente por eso, pero los sueldos no llegan a alcanzar el tope, pero se bajó la inflación. Entonces hay que estar contento porque se bajó la inflación, pero igualmente no siguen alcanzando los sueldos. Entonces, en el medio de todo este no establishment y esta situación actual, está el laburante, ¿no? Que no va hoy a la casa de Cristina, nos corta la calle, pero está trabajando en este momento y se pregunta, ¿qué pito toco yo en todo esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Bueno, y ahí volvemos al origen de esta conversación, de esta entrevista, ¿no? Quizás, no digo todos porque sería una simplificación, pero muchos de los que se hacen esa pregunta, ¿qué pito toco yo? Y, bueno, como no toco ninguno, me quedo en mi casa cuando llegue el momento de votar. Porque al fin y al cabo, mi voto no va a decidir gran cosa y todo va a seguir igual. Si miramos las 7 elecciones que hubo hasta ahora, con una participación promedio del 55%, que no hay que compararlo contra el 100%, porque obviamente nunca vota el 100%, pero en una legislativa solían votar, o en una elección local, entre el 70 y el 75%. La pregunta es ¿por qué no? Bueno, probablemente por lo que vos decías recién. Porque, contrariamente a lo que la democracia dice en los manuales, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, donde el momento más sagrado y donde vos podés hacer oír tu voz es votando, justamente en ese momento, en el momento que vos tenés tu voucher, si me permiten la simplificación agradable entre política y mercado, en el momento que vos tenés tu voucher, decís, lo tiro. No compro nada con esto. Sí, no me interesa lo que hay para comprar, es eso. Claramente no me interesa lo que hay para comprar. Uno vota por descarte. No pago por nada de esto. O votás por descarte. Y lo que viene, pienso, no sé, vos decías también hace unos días, decías con Cristina Presa es más fácil pensar en la unidad del peronismo, pensando a futuro, que es lo que también arrancábamos charlando. Sí, en realidad yo dije algo, perdóname, porque eso me da la oportunidad para hacer... Para mejor corregir. ¿Viste cuando te dicen, me sacaron? No, para decir lo que dije. Ah, ok. Porque no es que me sacaron de contexto, recortaron la frase en un título, no lo digo con mala voluntad. Yo dije, es más fácil pensar en la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires, era la frase completa, no en la unidad del peronismo a nivel nacional, al contrario, yo creo que... y me parece que no es una diferencia menor, así que agradezco la posibilidad de la aclaración, porque yo lo que dije puntualmente en esa entrevista es la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires está más cerca porque veo con menos marca de Kicillof como para ser una presentación paralela en competencia con el kirchnerismo, pero en la provincia de Buenos Aires. Yo dije, a medida que nos alejamos de la realidad del peronismo se complejiza y completaba. El peronismo no es lo mismo que el de Córdoba hace 20 años, que es antikirchnerista, pero el de Santa Fe está dividido en 3, el de Santa Cruz, perdón, el de La Pampa en 2, el de Chubut en 2, el del Chaco en 2, el de Salta en 3. Yo no sé si esto lo unifica. Es más, no me extrañaría que muchos, al margen de las solidaridades escritas o por Zoom, después se dediquen a hacer su juego. No estoy tan convencido, pero insisto, yo sé que cuando un programa periodístico hace preguntas, espera respuestas, es lo lógico, pero también es honesto, o yo creo que es honesto intelectualmente, que a veces cuando uno siente que no tiene respuesta, que tiene preguntas a devolver, bueno, a veces es mejor decir eso, ¿no? A veces yo veo algunos politólogos, sociólogos, etcétera, que piensan que tienen que ser como
astrólogos, ¿no? Que te tienen que decir, bueno, hay veo un viaje adelante, se despeja, hay un amor. No sé si la tarea es adivinar el futuro, sino contribuir a una mejor calidad de la reflexión. Sí, Claro. pensaba eso y también pensaba, a ver, uno piensa que hasta hace poco el peronismo estaba sin reacción. Y hoy no sé si esto como que, viste, como esa brasita que está ahí en la parrilla que vos decís, bueno, ya se apagó, pero de repente le das un poquito de aire, viste, y de repente arranca la llama de nuevo. No sé, ¿entendés? Es como que no sé si sigue No, eligiendo está a bien. una líder como Cristina o en realidad era el momento, que por eso también me agarré de tu frase. No sé si era el momento como para cortar y dar de nuevo. No sé, por eso estoy Bueno, habrá que ver si utilizan la oportunidad, porque mientras estamos todos alrededor del tema de Cristina, legítimamente, porque es un tema muy importante, pero la pregunta es, bueno, si o ayer se creó una nueva central de inteligencia argentina que tiene la posibilidad de llevar adelante investigaciones y detenciones sin autorización judicial. Es un tema. Hablábamos de lo que sucede en la economía real. Hay 200.000 puestos de trabajo menos o las paritarias no son definitivamente libres. Un tipo de cambio que hasta los economistas más ortodoxos señalan que está muy sobrevaluado y que eso tiene Sí, 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 consecuencias tanto en la economía real como en la financiera. ¿Podrá el kirchnerismo, además de pedir por la libertad de Cristina, formular algo creíble de cara al futuro claro, respecto a estos temas o va a repetir en sepia lo que viene totalmente. señalando, inclusive la propia Cristina hoy, Es que te iba a algunas cosas? Y esa me parece a mí que es un elemento para preguntarse. claro, es algo incierto, porque también es verdad, ¿no? Esto le levanta el techo que tenía de 30 y pico del electorado, Cristina, ¿se lo levanta ese techo o no? ¿O sigue, o es un espejismo que ves mucha gente en la calle y decís, ah, bueno, no, pará, ojo, ojo con esto, y sigue siendo el mismo porcentaje nada más que está en la calle? Bueno, por eso, esa es una pregunta muy interesante. A lo mejor podemos empezar a responderla cuando se vote en Corrientes, donde hay un candidato identificado con Cristina, a ver si su posibilidad de ganar o el papel que haga o los votos que saque y la cantidad de gente que participe en esa corriente muestra que lo de Cristina mueve el amperímetro, además de los medios de comunicación que no la quieren, también en las urnas. Es decir, este es un tema que va a generar más discusión y más intensidad ideológica y además, como consecuencia de eso, también más participación o solamente se va a quedar en lo primero, en la intensidad ideológica con igual o menos participación. Excelente, Gustavo, la verdad que muy interesante la charla Mm. y la continuaría, pero tenemos que ir al informativo, así que te agradecemos mucho tu tiempo y seguramente te consultemos nuevamente. A disposición. Gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias. Gustavo Marangoni, politólogo, charlando un poquito de todo lo que está pasando hoy en Plaza de Mayo.